Ok, voy a iniciar la clase, pues. Vamos a arrancar con las diapositivas. La parte procesal marítimo, esencialmente el proceso en los tribunales. Y es bien interesante comprender todo lo que se va a realizar en el tribunal cuando tengamos que hacer una demanda marítima por créditos marítimos. Los créditos marítimos pueden ser créditos normales o créditos marítimos privilegiados. Pero sí nos vamos a remontar un poco en retrospectiva a la historia y cómo se formó y cómo se hicieron muchas cosas, cómo llegamos a donde estamos al día de hoy. Déjame buscar la diapositiva que tiene que ver con la parte 2. Nosotros vamos a iniciar con la fuente del derecho procesal marítimo. Recuerden que el derecho tiene el derecho sustantivo, que es lo que yo le he estado transmitiendo a ustedes, y casualmente hoy también lo voy a transmitir algo del derecho sustantivo. Y la parte procesal es la que nos corresponde ahora en adelante por 3 semanas, y la 4ª semana la entrega del trabajo. Profesor, disculpe, Kenty, por favor le acepte para entrar, Kenty, el compañero Rogelio Kenty, para entrar a la clase, por favor. De una. Ok, sí, nos vamos a ir a la fuente de la Ley de Derecho Procesal Marítimo. Nosotros no teníamos ley de Derecho Procesal Marítimo porque estábamos con las leyes de los convenios internacionales. Bien, la fuente de la Ley de Procedimientos Marítimos se basó en el proyecto del Código Judicial que había en ese entonces. Las reglas procesales civiles de los Estados Unidos que permanecían aquí por los tratados de Torrijos-Cartes. El Código Judicial de Colombia. Nosotros cuando estuvimos unidos a la Gran Colombia usábamos el Código de Río Negro, la Constitución de Río Negro, perdón. Teníamos muchas normas de Colombia. También la Convención de Londres sobre limitación del mar y la responsabilidad del armador. El armador, en algunos casos te van a leer el naviero. Naviero son términos argentinos, pero es sinónimo de armador. Además, el Código de Comercio, el Código Judicial y el Código Bustamante de 1928. Ya, estas fueron las fuentes donde nosotros tomamos y confeccionamos nuestro Código de Procedimiento Marítimo de la República de Panamá, que utilizamos actualmente. El derecho procesal marítimo se ejerce, como ya yo le expliqué, en los tribunales marítimos 1 y 2, y después va al Tribunal de Apelaciones Marítimas. O sea, sería a nivel de la Corte Suprema con la misma prerrogativa que la Corte Suprema de Justicia. Son magistrados con los mismos salarios, cuando dan las prerrogativas, los mismos, idénticos. Y los tribunales marítimos están a nivel de tribunales superiores. Casualmente mañana a las 9 ya habíamos hecho los arreglos para una audiencia especial que se iba a las 9 de la mañana. Sin embargo, hace como media hora me notificaron de parte del tribunal que se canceló la audiencia, que es la que lo íbamos a tener por Zoom y se le iba a pasar a ustedes. Bien importante los principios del derecho procesal marítimo. Continuando, ¿no? El proceso marítimo es fundamentalmente oral. Todo se hace oral. Claro que inicialmente tienes que entablar o incoar tu demanda o tu petición de forma escrita, formal. Por otro lado, el impulso procesal es de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que el juez debe hacer que el proceso
nunca se detenga, que la celeridad del proceso es bien importante en el derecho marítimo. Y saben ustedes que los buques, cuando pierden, el buque que no navega no genera flete. Por eso es importante el impulso. Yo me imagino que todos saben lo que es el impulso procesal. A veces en los tribunales civiles lo solicitamos de que el impulso procesal para ciertos temas. Es de inmediación. ¿Qué significa inmediación? Que es directo con la autoridad. En este caso, el juez o la secretaria recibe las pruebas. Cuando usted presenta las pruebas, lo recibe la secretaria, lo revisa, o lo puede recibir directamente el juez también. Lo analiza y lo admite. El proceso es de concentración. ¿Por qué decimos que es de concentración? Porque se da la demanda, se da la contestación de la demanda, luego la notificación y se da la audiencia. No hay apertura de prueba, no hay esos términos. Usted presenta su prueba, ya sea si es un secuestro, su prueba prima facie, antes o después, y en la demanda presenta la prueba que tiene, y entonces se va a la audiencia. Es así, por eso es que los procesos marítimos son tan efectivos, y muchos de los navieros o de los armadores buscan a Panamá como un centro para resolver sus conflictos y sus litigios ya cuando entran al negocio judicial. La providencia son inapelables. ¿Qué significa la providencia? Para los que no saben. Los tribunales pueden generar 4 resoluciones. Los proveídos, las providencias, los autos y las sentencias. ¿Ya? En otro derecho, en otra disciplina del derecho, las providencias son apelables. En el derecho marítimo son inapelables. Las providencias son la comunicación entre el tribunal y las partes, o nosotros los abogados, donde nos mandan de dar, hacer o no hacer una cosa. En este caso son inapelables, no se pueden apelar. Otro de los principios importantes es que es público. Cualquiera puede asistir a una audiencia. Y por último, es informal. No necesariamente hay que tener muchas formalidades, simplemente que hay que ser preciso y conciso. Bien, por otro lado, vi necesario repetir nuevamente la competencia de los tribunales marítimos. Los tribunales marítimos panameños tienen competencia privativa. La competencia privativa significa que son los únicos, particularmente que pueden, creo que está entrando otro, que pueden ver los casos marítimos. Y algunos de estos casos de los temas marítimos se ha complicado, porque, bueno, voy a dejarlo para después para explicarle, porque hay temas penales que se ven dentro del derecho marítimo y complican, denaturalizan el derecho marítimo. Voy a más adelante, a lo mejor voy a conversarles sobre eso. Son privativos de todos los actos que se generan por el comercio, tráfico y transporte marítimo que ocurren desde desde la República de Panamá hacia afuera, o durante la navegación del buque por el mar territorial panameño, o cuando haya un negocio que venga desde o hacia Panamá, independientemente de que no sea pactado en el territorio nacional, pero es
para hacer negocio final o destino o travesía a través de la República de Panamá. Eso abre un margen amplísimo. La legislación laboral de la tripulación están sujetas a las leyes laborales aplicables, tratado y convenio certificado por la República de Panamá o por el territorio y lo que adopte la Autoridad Marítima de Panamá. Esto tiene mucho que ver con la bandera del buque. Si usted se enrola o va a trabajar en una tripulación de un buque, tiene que saber cuál es la bandera y cuáles son las reglas o el código de trabajo de esa bandera o de ese país, y si le conviene, porque es lógico que si usted va a un país donde el salario es menos y las reglas son menos, no vale la pena enrolarse en esos buques. Se presume que si nosotros los abogados vamos a recomendar a un marino, le recomendaríamos los buques que tengan mayor salarios, los buques ingleses, los buques alemanes que tienen los buques que tienen dólares, y no los que tengan otra moneda, porque al hacer el cambio estaríamos desfavoreciendo al trabajador. Por otro lado, ya con eso ya sabemos que la legislación laboral es de acuerdo con la bandera. En el caso de Panamá, el que impone las reglas sobre el trabajo marítimo laboral es la Autoridad Marítima de Panamá. En los casos que haya conflicto, la Autoridad Marítima estableció unos tribunales de trabajo que se encuentran en las instalaciones de Diablo, en la parte superior, donde ven la parte laboral marítima de los buques y todo lo que es marítimo, y resuelven prontamente. Eso sí, resuelven rápidamente. Y por otro lado están los convenios internacionales, que es el convenio de trabajo del mar. Pero hay una particularidad, que cuando hay lesiones personales se maneja de otra forma. Si te lesionas en el buque, debes ir contra el buque y no como dice el derecho laboral panameño. Son circunstancias que los abogados deben manejar para saber, para reconocer los derechos del trabajador. Por otro lado, me voy a referir al capitán. Los artículos que estamos viendo en la parte diestra de la diapositiva son de la ley 55 del 2008. El que dice artículo 29, el capitán del buque es la persona responsable totalmente del buque, de la carga y la tripulación. Le corresponde la responsabilidad y el orden dentro de los buques. ¿Qué es lo que ocurre cuando ocurre un conflicto dentro del buque? Le corresponde al capitán manejarlo como la autoridad en ese momento, y él puede ejercer acciones disciplinarias para mantener el orden dentro del buque. También es responsable por todo lo que tiene que ver con la nave, con la parte constitutiva, con la parte perteneciente, con las pertenencias y también con los accesorios. No quiero complicar. La nave tiene parte constitutiva, que son los documentos que ella requiere: la bandera, el permiso de navegación, que es la patente de navegación, los certificados de trabajador de gente del mar, todos los certificados que requiere la nave para estar, salubridad de la línea de carga
todos los certificados de los convenios. Esa es la parte constitutiva de la nave. La parte perteneciente a la nave, estamos hablando del motor, de los equipos de navegación, de los equipos de comunicación, de la propulsión, de los equipos de seguridad, etcétera. Y la parte accesoria, yo me refiero a el combustible, el agua, los alimentos de la tripulación, las necesidades básicas que se puedan dar dentro del buque. Cuando usted sabe... Profesor, ¿cuál ley fue la que usted mencionó, la ley 55? ¿Perdón? La ley 55 de 2008. Mencionó de ese artículo, ¿qué ley? La ley 55. Son los artículos, ahora mismo tengo el artículo 29 de la ley 55 del 2008. Sí, pero ¿qué ley, profesor, por favor? Con el número de la ley. Cuando usted busca, usted pone la ley tal de tal año. La ley 55 de 2008. La ley sobre la modificación de la normativa marítima. Ella modifica otra ley, la ley del 82, la ley 8 del 82, la modifica esta. Esta es la que está vigente. Esta es la última ley. Una ley modifica otra y van cambiando. Vamos a continuar, pues. Yo le estoy dando un pantallazo aquí de algunos detalles para que luego nos vamos a meter en la parte de los tribunales. Ya cómo vamos a ejercer o aplicar lo que sabemos del buque en una audiencia. Si estos detalles no los conocemos, ¿cómo vamos a hacer un reclamo sobre un combustible si no sabemos que el buque lleva combustible, lleva agua, lleva documentos, lleva pertenencia, si el sistema de navegación no funcionó cuando hubo el accidente, si el sistema de comunicación, el sistema de navegación es más importante, porque eso es lo que dicta los tiempos y los minutos. No sé si ustedes se enteraron sobre el caso del canal de Suez, que se atravesó un buque North y se quedó ahí, que no se encalló, tuvo una varadura y no se pudo mover por días. Tuvo casi 6-7 días ahí y afectó el tráfico. Afectó el tráfico de los demás buques. Profesor, pregunta. Adelante. 5 que usted indica es la ley que tiene que ver con el comercio marítimo y la ley 8 que reglamenta el trabajo en el mar, ¿verdad? No. Estas son leyes que reglamentan todo lo que es la navegación por el país. Creo que está entrando alguien. Fíjate, nosotros tenemos convenios internacionales que son para el área fuera del mar territorial. Dentro del mar territorial, nosotros tenemos las 12 millas náuticas. El país tiene jurisdicción y competencia. ¿Ok? ¿Cómo se aplica la ley en eso de que estamos? La ley 55 del 2008 es la ley que se aplica dentro del territorio nacional, el mar territorial, la competencia que tenemos, ¿cierto? La agua interior es el canal de Panamá y el espacio aéreo que nos cubre. Entonces, esa norma es la que tiene que ver con la jurisdicción y la competencia que le acabo de explicar. Bien, buenas noches a todos. Es un gustazo estar con ustedes nuevamente, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, leve. Voy a empezar por exponer la fuente de la Ley de Derecho Procesal Marítimo que tenemos en Panamá. Esta ley es reciente, esta ley es de 1986, ya que nosotros manteníamos todo el sistema
anglosajón, como expuse anteriormente, de los americanos, que ellos transmitieron eso cuando recibieron de los ingleses. Entonces eso estaba en Panamá, en la construcción del canal se mantuvo acá. Nosotros en el 80, creo que después con la firma lo tratado en el 77, se impuso de que debíamos tener nuestras propias leyes procesales, que son las leyes de procedimiento marítimo. Bien, esta ley se basó, se generó de acuerdo con el proyecto de ley que había pendiente del Código Judicial. Segundo, también se tomó algunas cosas de las reglas procesales civiles de los Estados Unidos de Norteamérica. El Código Judicial de Colombia se utilizó también la Convención de Londres sobre el naviero o armador. Naviero es sinónimo de armador, simplemente que naviero se dice en Sudamérica, Argentina, Chile. Entonces, estas convenciones fueron del 72 y 78. También se tomó algunas cosas del Código de Comercio, del Código Judicial y del Código Bustamante de 1928. Por otro lado, ya que conocemos la fuente, vamos a irnos dónde se da, en qué instancia se da el derecho marítimo. Los que están familiarizados con el sistema judicial de Panamá, sabemos que la jerarquía viene de, bueno, hay normativa administrativa y también jurídica, el órgano judicial por un lado, que dan los tribunales de municipales, después los tribunales de circuito, después los tribunales superiores y la Corte Suprema de Justicia. Ok, esta prelación la hago porque los tribunales marítimos están al mismo nivel y tienen la misma prerrogativa que los tribunales superiores. Igualmente, el Tribunal de Apelaciones Marítimas tiene los mismos derechos y prerrogativas que la Corte Suprema de Justicia. Son magistrados igual con los mismos salarios. Bueno, con eso nos damos cuenta del nivel que estamos manejando el derecho marítimo. Igualmente el derecho procesal de procedimiento marítimo. Por otra parte, vamos a ir a los principios elementales del derecho procesal marítimo. Cuando hablo de principios, son más o menos las características que debemos basar nuestra funcionabilidad en el sistema procesal marítimo o en los tribunales. Y aquí yo estoy enumerando que el proceso marítimo es fundamentalmente oral. O sea, cuando usted va todos los procesos marítimos se resuelven a través de una audiencia, no como los casos civiles acá en el órgano judicial, que usted nada más escribe y la juez decide o el juez decide. Acá todo se resuelve a través de una audiencia y es oral, totalmente oral. Ahí presenta tus pruebas, presenta todo lo que tiene que presentar en la audiencia oral. El impulso procesal es de oficio. O sea, el juez debe hacer los trámites necesarios para que el proceso no se detenga, ni tampoco se atrase, ni que sea paulatino, sino que sea que el proceso sea proactivo. Entonces, él puede llamar a las partes y solicitarle el impulso procesal, él o la secretaria del tribunal. Por otro lado, el proceso de inmediación. ¿Por qué le llamamos inmediación? Porque nosotros, cuando tú vas a un tribunal, usted dice, yo quiero una inmediación con el juez. Eso significa que usted quiere comunicarse personalmente con el juez. Esos son los términos que usamos cuando vamos a un tribunal. No pedimos, quiero hablar con el juez, no, usted pide una inmediación con el juez. Entonces a él usted le entrega las pruebas, según este trámite acá, le entregamos las pruebas personalmente o a la secretaria del tribunal, que es lo mismo, ella va directamente al juez. Esto ocurre en el tribunal marítimo.
Por otro lado, el proceso de concentración. Es de concentración porque aquí siempre se ha dado este sistema: demanda, contestación de la demanda y audiencia. O sea que no hay otra etapa del proceso, solamente son 3 etapas. Y ahí uno presenta en la demanda, depende, porque si es un secuestro, son las pruebas prima facie, que significa que son pruebas indiciarias. Yo no estoy saliendo. Son pruebas indiciarias o prima facie. Y por otro lado, se contesta la demanda y se va a la audiencia. El resto de la prueba la puede presentar después. Entonces, el otro principio es que las providencias son inapelables. Las providencias son las comunicaciones del tribunal o el juzgado con las partes o con los abogados de la parte. Directamente son con nosotros los abogados. Dentro de los tribunales se dan 4 resoluciones, que son los proveídos, las providencias, los autos y la sentencia. No hay otra. Entonces hay que conocer cada uno, ¿no? La providencia, en este caso, son la comunicación del tribunal con nosotros. Los proveídos, una comunicación interna. Que usted llega y le dice algo a la secretaria que quiero un expediente, la secretaria hace una nota, se lo pasa a la juez, esa nota se llama proveídos. O si la juez también le comunica algo a la secretaria o cualquiera que son parte del tribunal, a través de una nota se llaman proveídos. La comunicación interna en los tribunales se llaman proveídos. En este caso nosotros con el tribunal son providencias. Por otro lado, es público. ¿Por qué es público? Porque es abierto. Cualquiera persona puede asistir a la audiencia y a ver lo que está ocurriendo. Y por último, es informal. Menos requisito posible, no hay ningún tipo no mantiene ningún tipo de confidencialidad y cosas así al respecto, ¿no? Este sistema que usamos en el Tribunal Marítimo es el mismo sistema del penal acusativo. Sistema penal acusativo. Parecido, es casi el mismo. Y se ha mantenido acá con otras virtudes que hemos tenido en el proceso. Y ha sido bien favorable para la comunidad marítima acá, que en Panamá ha visto los juzgados que han sido competentes para ver los procesos que se dan en todos los actos que ocurren en su travesía por el canal de Panamá. Las competencias. Ya esto lo dimos, pero lo vamos a repetir. La competencia del tribunal son privativas. ¿Qué significa privativas? Que ningún otro tribunal puede ver las causas marítimas. Son competencia privativa únicamente del Tribunal Marítimo. Las causas que surjan de que son generados del comercio, tráfico y transporte marítimo, ocurridos desde la ciudad de Panamá, del territorio de la ciudad de Panamá hacia otro país vía marítima, no vía aérea, porque entonces no sería marítimo. Las causas que surjan durante la navegación o que surjan desde o hacia de otro país que viene a la navegación panameña, navega sobre el mar territorial panameño y va a dejar una carga en el territorio panameño. ¿Ya? Ejemplo, zona libre que envía carga, desde que sale de zona libre ya se convierte en un proceso o una causa marítima de los tribunales marítimos, o que venga de otro país pero va hacia la zona libre, como va hacia la navegación, es una causa marítima. Si ocurre algún litigio entre las partes, alguna causa que causen el litigio, entonces se denomina tiene competencia a los tribunales marítimos, se da la competencia a los tribunales marítimos. Voy a darle un pantallazo a la ley laboral. La legislación laboral de la tripulación que están a bordo de los buques. La semana pasada nosotros hablamos sobre los convenios de la gente del mar
y ahí mantenía toda la normativa sobre el trabajador del mar. En este caso nosotros, me refiero, Panamá tiene la norma de su país, dado por la soberanía. Lógico, porque tenemos jurisdicción sobre el mar territorial, el territorio nacional, y si tenemos jurisdicción sobre el territorio nacional, se presume entonces que un buque es la extensión del territorio de la bandera que ya enarbola. Si tiene la bandera panameña, es la ley laboral panameña que se va a aplicar. Y también tenemos los convenios y tratados ratificados por Panamá. Ya los convenios y los tratados son para los otros países que no tienen bandera panameña, que atraviesan el canal. En el evento de que ocurra una situación con los marinos y la gente que trabaja en los buques y quieren dirimir su asunto en Panamá, tendríamos que buscar la bandera, la ley o las normas de la bandera que el buque enarbola. Y eso ha ocurrido. Y después tenemos que pasarlo al idioma español y ventilarlo en los tribunales marítimos de Panamá. Al artículo 29 se refiere, estos artículos son de la ley 55 de 2008. Que yo creo que se me preguntó. Una pregunta, profesor. Adelante. Le escucho. No, igual le habla. Profesor, un buque con bandera panameña, Sí. se considera como una embajada. Quiere decir que si hay un conflicto en aguas internacionales y el buque tiene la bandera panameña, el conflicto se ventila bajo las normas panameñas, aunque estemos en aguas internacionales. Afirmativo. Afirmativo. Voy a hacer lo que dije, la analogía o la metáfora que hice hace un rato. Un buque se presume que es la extensión del territorio de la bandera que ella enarbola. Es como si fuera una isla del archipiélago de las Perlas de Panamá que con la bandera panameña estuviera viajando por todo el mundo. Mientras tenga la bandera, esa es la norma que va a utilizar. No importa dónde se encuentre. Se puede encontrar en el mar territorial de otro país o en un puerto diferente de otro país. La ley sustantiva será la ley de la bandera. Tenemos dos leyes, estoy dando la parte procesal. Interesante su pregunta, bien interesante. La parte procesal. La parte sustantiva es la bandera. Entonces, de acuerdo, ejemplo, que ocurra un incidente en un buque panameño, pero en Miami, en el puerto de Miami. Y ocurre un incidente dentro del buque, con los que están a bordo. Se usa la ley de la bandera, de la bandera que es panameña. Pero el sistema de procedimiento se usa la del foro, el lugar donde se encuentra. Tendríamos que usar la ley de los Estados Unidos, la ley de procedimiento. Pero la ley de penalización o la ley que utilicen sustantiva es la ley panameña. La ley sustantiva es el Código Civil, el Código Penal, el Código Administrativo, cualquier código que tú tengas. Y la ley procesal que dice cómo se va, el Código Judicial. Esa es la ley procesal. Entonces, igual hay derecho marítimo sustantivo, que son las normas en sí, y existe ahora el derecho procesal marítimo que estamos dando hoy. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a atender la ley marítima? ¿Estamos bastante claros ahí?
Bien, el artículo 29 habla sobre el capitán del buque. Esto también es importante porque ¿a quién representa el capitán del buque? Al armador. Y es responsable de todo en el buque, el mismo buque, la carga, la tripulación. Le corresponde la responsabilidad de mantener el orden en el buque, el orden social, el orden público. También tiene que mantener lo técnico operativamente, la administración, la parte legal, la parte comercial, la parte disciplinaria, todo tiene que mantenerlo el capitán. Y yo anteriormente le informé que la nave podemos utilizar en 3 partes. Podemos manejar la nave en 3 partes. En la parte constitutiva, la parte de pertenencia y la parte accesoria. Todo esto es porque a la hora que vamos al tribunal marítimo tenemos que determinar de dónde nace el conflicto. Si estamos en el tribunal ya es litigio, cuando está fuera de los tribunales se llama conflicto. Cuando usted está en los tribunales entonces se llama litigio. Bien, tenemos que determinar cómo ubicamos las cosas en su momento. Entonces estoy tratando de que podamos analizar bien si el caso que le llegue una causa a ustedes o un tema puedan resolverlo. Buenas noches, Janet Sánchez. Profesor Janet Sánchez, una pregunta que me llama la atención. Janet Sánchez, cuando hay un conflicto internacional, secuestro de alguna nave, el protocolo a través de los juzgados marítimos, ¿cómo se maneja eso a la velocidad de tiempo? Consciente de que son temas de mucho dinero, un barco parado cuesta mucho. Voy para allá. Lo iba a dejar para más o menos después, porque lo importante es que ustedes reconozcan. Es importante lo que yo le voy a dar ahora porque le voy a exponer. Voy para lo de la pregunta que me acaba de hacer, que es el tema importantísimo. Porque cuando a usted se le secuestra un buque y usted es abogado del buque, ellos van a retirar ciertos documentos, libros, donde se apuntan todos los hechos del diario de navegación, todo lo que ocurre. Y si usted no le conviene que el alguacil lleve al juzgado esos documentos, usted tiene que suspenderlo o decir no, estos documentos van, estos no van, o tenemos esto, o todo lo que yo le estoy dando un pantallazo de lo que tiene el buque, y a veces se quieren llevar lo que no se puede retirar del buque. Usted puede secuestrar el buque, pero no tiene el derecho a retirar documentos, ni libros, ni bitácora, ni folleto de la ocurrencia de lo que pasó, todo lo que ha ocurrido en el buque. No tiene ese derecho, a menos que el juez lo dictamine en otro auto. Estamos hablando de auto como resolución del juzgado. Entonces usted tiene que hacerlo, pero si no lo ha hecho, si llega el abogado de la contraparte con el alguacil a notificar sobre el secuestro, no se puede llevar nada. Por eso es que quería explicarle bien todo este asunto. Bien, la parte constitutiva de la nave son qué hace una nave para que pueda navegar, qué necesita. Esas son la parte constitutiva. Tiene que abanderarse, los documentos de abanderamiento, el permiso de que está apta para navegar, que es la patente de navegación, después que los técnicos los ingenieros le hagan los exámenes, o la clasificadora le diga que usted está su maquinaria y todo, y usted no va a causar ningún problema en otro puerto, ni ninguna parte del mundo. Eso se llama patente de navegación. Todos los documentos como los certificados de que los trabajadores están seguros a bordo. Los certificados de línea de carga de que usted no tiene el barco sobrecargado, se llama el load line, línea de carga en inglés, load line. Varios certificados que usted va a necesitar que lo pone a usted apto para la navegación. Esas son
los documentos constitutivos de la nave. Es como el carro que usted tiene que llevar a bordo de su carro, el seguro del auto, los documentos del auto y un formato si en caso de ocurra un accidente para que sea llenado. Ok, esas son la parte constitutiva de su carro. Igual los barcos tienen documentos constitutivos que son más de 40. Bien, en la parte que no se pueden retirar en un secuestro, en la parte que son la pertenencia del buque, son el motor. Los motores a veces tienen valor de $1 millón o menos. La propulsión, que también son carísimos. Los equipos de navegación, que son todos los sistemas para ver los radares, todo lo que se ve y se comunican, todo eso. Y también tienen los equipos de comunicación, que son de comunicación satelital, con los otros buques, con lo que sea. Bueno, esos equipos son las pertenencias del buque. Anteriormente era la parte constitutiva, ahora son las pertenencias. Y le vamos al accesorio. ¿Qué sería lo accesorio? Sería el combustible, el agua, la alimentación y otros bienes, etcétera, etcétera. Y también el capitán es responsable por el buque. Pero cuando usted va a hacer una demanda, usted no puede demandar al buque. Usted sí puede demandar al buque, disculpe, usted no debe demandar al capitán. A pesar de que el capitán es responsable por el buque, también él está trabajando en representación del armador. O sea que él no es el propietario del buque, él está trabajando en representación del propietario. Entonces hay esferas penales que están dentro del derecho marítimo. Por ejemplo, cuando usted contamina o el buque contamina una playa, un mar, se aplica la ley penal, porque si es negligente, el capitán va a la cárcel. Pero aplicar la ley penal desnaturaliza el derecho marítimo. Entonces, tenemos que estar claros. Profesor, una pregunta. Sí. En los papeles de ese buque tiene que estar el nombre del dueño. Porque ¿cómo yo voy a presentarle una demanda a un buque? Tengo que presentarle la demanda a Juan Pérez, que es el dueño del buque La Esperanza, por ponerte un ejemplo. Porque en los papeles ese buque tiene que tener un dueño. Me parece a mí, lo escucho. Excelente idea, excelente pregunta. Mire, hubo un caso en uno de los países, y esto sí ya es el sistema procesal, que hubo un derrame en Coruña, creo que fue, de 2 metros cuadrados de combustible, de aceite, de hidrocarburo. Que 1 metro es esto, 2 brazas son 2 metros cuadrados. Entonces, unas personas que vivían en el área, tenían una factoría, demandaron en el tribunal penal al buque. El juez, el fiscal que investiga la causa, le hizo imputaciones al capitán del buque, que el capitán había sido negligente porque había derramado esa cantidad de hidrocarburo al mar. Ok. Resulta que el problema era que una tubería que pasaba a través de un tanque, de un compartimento de combustible al otro, de un tanque al otro,
en el centro había un compartimiento de lastre. Se presume que el lastre debe tener agua limpia, pero ese tubo que pasaba tenía una fuga. Entonces ya el tanque de lastre no era lastre, ya era tanque de agua con aceite, que era aceite sucio. Entonces se le condenó al capitán a pagar 2 millones de euros. Se apeló y se fue al juzgado civil. El juez civil cambió lo que se le había condenado al capitán y lo puso en 200.000 euros. Y también condenó al armador, creo que eran por 27 millones de dólares, y condenó al seguro. Bueno, esto también tiene su problema, porque ahora mismo están esperando la decisión. Y han pasado 18 años, y eso fue en el 2002, y estamos en el 2021 y no han decidido nada en los tribunales, o sea, la Corte Suprema de España. Pero para que vea cómo se enredó todo cuando empieza por la esfera penal. Y yo creo que este caso, lo que hizo eso tiene mucho que ver con la limitación de responsabilidad. Hay una convención de limitación de responsabilidad donde se establece que los buques solamente pueden ser demandados con la limitante de su responsabilidad, que es su patrimonio, es lo que cuesta, es lo que vale el buque. Pero si usted condena al buque a 1.000 millones y condena al seguro también, imagínense. Entonces, igual pasó con el Prestige, que ocurrió en España también. Al Prestige se le demandó el seguro por 1.000 millones de dólares y el seguro es responsable por los daños hasta una limitación. Pero entonces el país no ha ratificado el convenio de limitación de responsabilidad, porque se fueron por la esfera penal y la esfera civil y no tienen conocimiento sobre el derecho marítimo. O sea, España no tiene tribunales marítimos, como tenemos en Panamá, que estamos adscritos a todas las convenciones. Entonces se fue la parte del buque del seguro a Inglaterra, Londres, y llevó al país, a España, arbitraje marítimo. El arbitraje marítimo sacó o resolvió un laudo arbitral, se llaman laudos, donde reconocía la limitación de responsabilidad hasta los 27 millones de dólares, que es lo que costaba el buque. Sin embargo, los tribunales acá en España dicen que ellos no tienen nada que ver con la limitación de responsabilidad. Entonces tenemos dos resoluciones, una sentencia acá en los tribunales de España y un laudo arbitral allá en Londres. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí ahora es eso, tener los conocimientos necesarios para ver cómo se debe resolver estos procesos. Continuamos. El tema que nos toca ahora ver, un pantallazo, los CMP, los créditos marítimos privilegiados. No voy a ir mucho a la historia, porque mucho tiempo se sabe que la financiación de la exploración o la aventura marítima ha sido muy costosa, carísima. Entonces, los inversionistas hacen grandes gastos y aportan grandes sumas de dinero, pero para mantener el negocio tienen que recuperar su dinero.
su inversión. Entonces, estos prestamistas que aportaban para la exploración o la aventura marítima confeccionaron un documento que se llamaba el Foenus Nauticum, que era el documento del crédito. Igualmente en la Edad Media también se manejó mucho los préstamos a la gruesa. Todo esto es necesario para saber por qué nacen los créditos marítimos privilegiados. ¿Qué son los créditos marítimos? Los créditos marítimos privilegiados son que todos podemos tener crédito sobre un buque, ya sea el combustible, el agua, la limpieza del buque, la comida, lo que sea. Pero unos se prefieren, algunos créditos tienen preferencia sobre otros créditos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé yo que yo tengo preferencia si estoy dando un crédito? Yo soy un inversionista. Entonces, estos inversionistas que daban los préstamos a la gruesa querían tener la primera opción de cobro si la exploración era exitosa. De ahí nace el crédito marítimo privilegiado. ¿Quién tiene privilegio sobre otros? Y también en esta misma época nacen los préstamos a la gruesa. Los préstamos nacieron del derecho marítimo. Y estos préstamos afectaban los bienes del armador. Y los bienes del armador venía siendo el buque y todos sus artefactos que tenían a bordo y todo lo que los bienes también que ellos compraban o adquirían en los países remotos que ellos se dirigían. Entonces había dos tipos de créditos preferenciales y créditos esenciales. O sea, uno era esenciales y otro era preferenciales, que uno era más importante que otro. Estos privilegios marítimos lo vemos en el artículo 247 de la ley 55 del 2008. Nosotros también lo tenemos enumerado acá en Panamá. Todos los países tienen su normativa y ellos establecen la prevalencia o la grabación o la prelación de los créditos. Panamá tiene también su crédito y tiene una grabación de ellos, como quién va primero, quién cobra después. Y una de las cosas importantes es que nosotros cobramos primero. El abogado, las costas del abogado es siempre el primero. Y eso está en el artículo 247 de la ley 55 del 2008. ¿Cómo se extinguen estos créditos marítimos privilegiados? Sobre su asiento. Los créditos marítimos privilegiados tienen asientos sobre el buque, sobre la carga y sobre el flete. Y ellos expiran en el periodo de un año o en el término de un año. También pueden expirar por la venta judicial del buque. Recuerden que yo le expliqué a ustedes la venta judicial, de la venta interlocutoria y el remate judicial del buque. Se remata el buque, ya se perdió el crédito marítimo privilegiado, se extingue. También puede ser por el transcurso de un periodo, creo que son 6 meses, donde si yo voluntariamente traspaso la nave en un contrato de compraventa o la tradición, y el que es acreedor no se da de cuenta y luego se entera, él tiene 6 meses para hacer reclamo de su crédito. Si pasan los 6 meses y no lo hace, se extingue el crédito. Entonces, y algunos de los casos previstos que de la prescripción, los casos que yo le acabo de mencionar, son previsión de caducidad y no de prescripción. La caducidad termina toda clase de reclamo y deuda, totalmente. Por eso le llaman
extinción, se extingue totalmente y son periodos de caducidad. Los términos que yo digo, 1 año, después de 6 meses cuando hay un contrato de compraventa, esos son previsión de caducidad. Caduca, se acabó. Bien, vamos a darle la vuelta también a la hipoteca naval. En Panamá la hipoteca naval debe manejarse igual como la hipoteca de un inmueble. Igualito. Ahí no tiene la parte marítima, estamos un poquito alejados. Se debe inscribir preliminarmente en el registro de naves, si es una nave, y después se registra definitivamente. También pueden haber hipotecas sobre nave en construcción. La nave en construcción puede ser que el casco. Se puede hipotecar el casco para terminar entonces la infraestructura arriba o la estructura superior. Entonces, cuando es en esos casos, el banco puede hacer el préstamo para terminar el buque, porque muchas veces se empieza a construir un buque y se quedan sin fondo. La hipoteca naval también este contrato de hipoteca naval también pueden sufrir cesiones. O sea, el banco puede ceder o hacer una cesión a otro banco cesionario y le hace una cesión del crédito o la deuda que tiene el barco con el banco. Vamos a darle una vuelta también a las averías. Existen 2 tipos de averías. Y podemos ver la avería gruesa o común y la avería particular. Todo esto se encuentra en el artículo 21 de la Ley 55 del 2008, en nuestra legislación. La avería podemos verlo de una forma histórica y teórica. Las raíces de la avería gruesa vienen del rey Paulus. Y también la encontramos lo que él dictaminó en la ley de Roda, donde él dictamina y prevé que si la carga ha sido arrojada al mar para salvaguardar el buque o yetonizada, el sacrificio de esa pérdida debe ser a través de la contribución de todos los que participan en la aventura marítima. O sea, todos tienen que participar para compensar lo que se tuvo que arrojar al mar para que el buque no zozobrara y se hundiera. Por ahí dicen que en la Edad Media se dio el libro del Consulado del Mar. Dice que por ahí más o menos apareció algo sobre la avería gruesa y común y la particular. Más adelante yo explico que la avería gruesa se rige por la bandera del buque y que la avería particular se rige por el contrato de fletamento. ¿Okay? Ok, ¿cómo funciona la avería gruesa? Ejemplo, que un buque tenga un daño, aunque ya yo lo expliqué, más adelante está la definición de avería gruesa y particular. Que le ocurra una avería gruesa o común y le imposibilita su navegación y necesita $1 millón para resolver y reparar el buque en astillero. Ok, el capitán junto con la oficialidad tienen que hacer una junta
levantar un acta donde cada uno tendrá derecho a un voto y en esa votación debe favorecerse que se va a declarar la avería gruesa común. Si eso ocurre y se declara avería gruesa común, le toca a todos los que están participando en la aventura marítima o exploración marítima contribuir a la reparación del buque, al $1.000.000. ¿Quiénes participan en esa contribución? El propietario del buque, de acuerdo con algunas proporciones que lo dictamina el ajustador. Se nombra un ajustador de la avería gruesa para consignar la cantidad a cada uno de los participantes. ¿Quiénes participan en la nave? El combustible. Del combustible, si hay 100.000 galones, a $3 son $300.000, entonces se le saca un porcentaje del 30% o el 20%, $60.000. El combustible contribuye. Las cargas, de acuerdo con sus tonelajes. Todo lo que han contribuido en la exploración marítima que tienen carga. De ahí se hace una sumatoria de todo y tiene que salir el millón. A veces si los cargueros, los propietarios de la carga no tienen para aportar dinero, se utiliza el seguro de la carga. De cada carga se utiliza el seguro y se le solicita que pongan un certificado de garantía en blanco para la avería gruesa declarada. El seguro tiene la obligación de enviar ese documento. Entonces el ajustador, que es neutral al buque, pone las cantidades y reparan el buque de ipso facto. O sea, por eso no hay demora. Luego de eso se va a los tribunales a ver la causa o lo que causó el daño. Si el seguro del buque tiene que pagar el daño, el $1.000.000 que se gastó, entonces cuando el seguro pague los daños se retribuye a toda la parte que contribuyeron en la avería gruesa. Pero el buque no puede quedar parado esperando que se resuelva un litigio en los tribunales. Esa es la importancia de la avería gruesa. Aquí en Panamá se ha dado, yo participé en uno en el canal cuando hubo un abordaje de 2 buques que eran el Corte Culebra, el Storm Perseverance y el otro de un carguero, y se reparó en el astillero Braswell, un barco inmenso, pero sí se declaró la avería gruesa y los seguros aportaron los documentos que yo estoy nombrando. Más adelante están las definiciones. Bien, vamos a darle otro pantallazo sobre los seguros marítimos. También se encuentran en la Ley 55 del 2008. Es el contrato mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado a cambio de un pago por una prima en la que se confecciona una póliza, que es el contrato, y si ocurren los incidentes de acuerdo con los riesgos cubiertos, el seguro ya se comprometió a indemnizar al asegurado. Ok, hay un término que usé ahí, facilito. El asegurador es la compañía de seguro, se compromete a pagarle al asegurado, que es la persona que adquirió el seguro. El pago que se hace a cambio de una prima, que es el pago que hace el asegurador al seguro, se denomina prima. Y el contrato de seguro se denomina póliza. ¿Ya? Los riesgos que comprende la navegación marítima
son los que tú compras, los riesgos que tú quieres pactar con el asegurador. El asegurado compra lo que quiere comprar y paga los riesgos que quiere cubrir. Estos riesgos pueden ser igualmente como lo que yo le expliqué anteriormente. Si yo tengo una mercancía que va a viajar de tierra, mar y vuelve nuevamente a tierra, ya sea que una compañía logística te la va a llevar a tu empresa o a tu casa, entonces usted compra el seguro terrestre, compra el seguro marítimo que abarca todo, terrestre, navegación y nuevamente terrestre. Hay otra cosa que es importante, que es la pérdida total. Yo veo muchos casos donde un buque tuvo un incendio y no supieron declarar qué tipo de pérdida era, y entonces el buque luego se hundió, hicieron otra reclamación errónea y el seguro no pagó, y fueron a los tribunales y habían errores de cómo pedir que el seguro pagara. Entonces es importante reconocer cuál es la pérdida total. Hay también la pérdida total constructiva y también existe la pérdida total presumida y la pérdida parcial. Esos son términos que yo le puse la definición ahí, yo creo que ustedes la pueden saber. Una de las más importantes es cuando el buque se inhabilita para su navegación y pierde parte de su estructura, esa es pérdida total. El otro, la pérdida total constructiva, significa que cuando el buque sufre una avería o un daño y es más costoso los gastos de reparación que la cuantía asegurada, entonces el seguro no va a pagar más allá de lo que se aseguró. Entonces eso se llama pérdida total constructiva y el seguro paga hasta el tope, hasta donde le toca. Y también vamos con la pérdida total presumida. Significa que si yo tengo un buque y sufro una avería, un daño, un siniestro, y es pérdida total, pero también tengo que transportarlo, la carga que tengo a bordo, tengo que transportarla y a otro buque para que la lleve al destino original. Entonces, sumamos esos dos gastos y superan la contratación de la cuantía del seguro por pagar, entonces se llama pérdida total presumida, porque me sale más de lo que el seguro puede pagar por el daño del buque y por el transbordo de la carga y el envío a otro buque para el destino como se había dado. Okay. Todo esto está en la ley 55 del 2008 de otra forma y yo lo estoy explicando más detallado. Vamos entonces a una leve reflexión sobre los buques, sobre los puertos que tenemos en la República de Panamá. Aquí yo los nombré todos los puertos que están los puertos que están en la administración de la Autoridad Marítima de Panamá, los puertos los terminales de hidrocarburos, los puertos multipropósito, etc. Bien, yo pienso que voy a dejar para la próxima clase lo del secuestro marítimo, que sí me voy a dedicar solamente al secuestro marítimo. Yo concluyo por esta noche la primera clase del derecho procesal marítimo.